be blue. Let me be blue. Let me be blue. It's 106.3 FM. Sunday afternoon. Get it while you can. Come on. FBB Blue. Bonjour, chers auditeurs de Fréquence Paris Pluriel dans les 106.3 FM, aussi por l'internet www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos. Nous sommes ici, ici nous sommes. C'est une émission pluriethnique, multiculturelle, polyglotte de Paris, depuis Paris, par le monde entier, pour le monde entier. Et bien, aujourd'hui, c'est l'émission qui correspond le dimanche 20 novembre de cette année 2022. Ensuite, je aimerais vous dire que nous avons aujourd'hui une très, très grande agenda musicale et aussi la section de cuentos y poemas para todos a cargo de Sophie Velasco. Mais avant, c'est vrai que je dois envoyer une grande salutation à dos amis qu'on organise des jams. Comme toujours, c'est la promotion des artistes alternatifs dans les plusieurs bars à Paris. En ce cas, hier avait une grand jam session qui était dirigée par Jean-Christophe Leroy et dans laquelle Billy Combe, que je voudrais envoyer une grande salutation, on a organisé un vrai jam de jazz, de blues, de musique variée et très amusante cette nuit hier à le bar Le Nouveau Cosmo. Bien, pues entonces es para dar un saludo a Jean-Christophe Leroy y a Billy Kong, que ayer organizaron un jam session, pero de veras de muy alto sonido de blues. Y bien, pues que no se diga más, para empezar una probadita de lo que pasó ayer, y seguiremos con los saludos porque ahora nos manda Elton Mann de Leones Negros y Atletas Campesinos una sorpresa. Por lo pronto, pues vean ustedes lo que sucedió el día de ayer. ¡Oh, gran espíritu! Atletas Campesinos, Madre Tierra, Padre Sol, tu pueblo consciente. Esta es la probadita que vamos a tener de Elton, los Leones Negros y Atletas Campesinos. Lo que pasó el día de ayer sale. Sit next to me, hold a cup of coffee, and the blues, hold misery, one more time. And before the twilight zone, in the past I felt.
Bueno, es toda una aventura musical, c'est toute une aventure musicale, el jouer avec ça. Et je que travaillé avec un grand réalisateur cinéaste qui malheureusement est décédé il y a quelques mois. Elle fait des premières long métrage de la histoire du blues que s'appelle Le Blues entre les dents et aussi Remontant le Mississippi. Elle a filmé à B.B. King, par exemple, et toute la pléiade des initiateurs de le blues dans les États-Unis. Elle m'a rappelé beaucoup la manière en comment Billy Combs jouait le blues. C'est un guitariste très formidable et j'aimerais présenter et organiser ici une jam session en direct depuis Fréquence Paris Pluriel. En tant que, par otro côté, aquí recibimos la visita de Elton Mann, representante de los Leones Negros y atletas campesinos, que después de su gira aquí por París, con la que tuve yo el gusto de tocar la armónica con ellos, hicieron un viaje por Ámsterdam. Por ahí fueron a esta ciudad a hacer varias presentaciones, encontrándose con algunos músicos mexicanos que hacen reggae allá. Lalo Slash los acompañó y bueno, tuvieron una serie de presentaciones que se transforman en éxitos. Y una vez llegados a México, me comuniqué con ellos porque hay una sorpresa. ¿Ustedes han visto a La Maldita Vecindad? Bueno, pues hay una pieza muy significativa. Yo le mando un gran saludo a Elton Mann, esperando que estén escuchando la emisión madrugadoramente hasta México, pero que también la podrán escuchar en el sitio oficial de esta emisión. Aquí estamos en el YouTube. Super Bon Flight es el nombre del sitio. Pues bien, vemos aquí que nos mandó un especial con Maldita Vecindad, y esto realmente es una novedad y un gusto presentar música guerrera de estos amigos mexicanos que están tocando un ritmo en reggae y otros muy sabrosos. Oh, gran espíritu, atletas campesinos, madre tierra, Padre Sol, tu pueblo consciente. Aquí estamos. Para que dance mi barrio, traigo música guerrera, la palabra florida y paz y baile a la tierra. Ya está despierto mi barrio, sabiduría de la tierra, la voz de nuestros ancestros en este canto resuena. Ya regresaron las danzas para que el rezo se expanda, brilla otra vez nuestra fuerza, un nuevo sol nos alienta. Aboriginal, corazón indígena. Para que dance mi barrio, al corazón de la tierra, mi palabra florida, toda la vida celebra. Para que resista mi barrio, sabiduría de la tierra, la voz de nuestros ancestros en este canto resuena. Medicinas de la tierra, para sanar cuerpo y alma, brilla otra vez nuestra fuerza, el mundo entero despierta. Aboriginal, corazón indígena. Para la vida, guerra florida, para que Tonantzin no sea destruida. Somos un gran corazón, latiendo en unión, pueblos de la tierra, el tiempo ya llegó.
Nuestro corazón es un sol, fuego interior, y aprendió, espíritu ancestral, nuestro caminar en comunidad, a la libertad, nada nos podrá parar. Oh gran misterio, danos el poder de la verdad, el poder del amor, por el bien mayor, guía nuestros pasos, guía nuestros cantos, danos el poder de la verdad, el poder del amor, por el bien mayor, por la madre tierra, por el padre sol. Pues esto es una exclusiva aquí en Frecuencia París Pluriel de los amigos de Elton Man, Leones Negros, Atletas Campesinos, con un grupo muy insigne de México, La Maldita Vecindad. Esta sección musical pues les honra aquí con la interpretación por primera vez en Europa, supongo, que es música guerrera. Pues bien, pasando a otro tema también relacionado con México, este día 17 de noviembre se está haciendo una movilización y muchos eventos en el sur de mi país, en Chiapas, concretamente en la zona liberada, y en todo el país porque es el aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta situación hay dos puntos de vista porque algunos dicen que son 38 años, otros dicen que son 39 años. Voy a dar la información que tengo al respecto, pero es muy significativo lo que estamos ahorita viviendo en México y que ha tenido traducción musical. Y para esto, bueno, les voy a dar una introducción con un gran músico también que vive en Inglaterra actualmente, cerca de sus 80 años, sigue haciendo música comprometida. Pero esta que les pienso pasar ahorita, precisamente porque está grabada en un aniversario del EZLN, les voy a dar la información ahorita, pero por lo pronto se las dejo musicalmente. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio para cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina, sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza, al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes, sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comía, compró verduras, midió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto
que eran esclavas, sintió que todas eran amigas. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Llegó a su casa rentada. Ve a más amigas desde la entrada. Le dio a Francisco con qué jugar. Barrió los pisos, tendió las camas. Se vio al espejo, miró las canas. Juntó las cosas de cocinar. Cortó las papas, las puso al fuego. Y a la manteca la hizo chillar. Ahora lo crudo se ha transformado. Estaba listo para comer. La casa entera tiene otro ver. De nuevo listo para ser usado. Puso la mesa, sirvió la sopa, cambió pañales, sirvió los panes, limpió de nuevo mesa y cocina. Le dio a Mercedes la medicina. Pidió su turno en los lavaderos. Talló vestidos y pantalones, tiró la ropa tendida al sol, como si ayer no se hubiera hecho la misma friega. Todos los días se caminaba de nuevo el trecho, sintió la vida como prisión, se le escapaba todo lo hecho. Se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Cruzó palabras con sus vecinas. Hubo sonrisas e información, toda la raza en su cantón se las arregla con el trajín. Siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin. Ser costureras, ser cocineras, recamareras y planchadoras, ser enfermeras y lavanderas, también meseras y educadoras, muy diligentes, afanadoras. A sus familias las dejan listas rumbo a la escuela o hacia el trabajo para que puedan checar las listas. Se daba cuenta de los afanes y de los fines, había un carajo. Para ellos siempre la vida es seria, pero se ahogaban en la miseria. Se fue derecho para su nido, siempre pensando, planchó la ropa, todo lo roto dejó surcido. Tenía un momento para descansar, se abrió la puerta y entró el marido, también molido de trabajar. Puso la mesa, sirvió la sopa, para quejarse no abrió la boca. Se rieron juntos y platicaron, se habló de niños y de dinero, de las vecinas, de algún dolor, de los camiones y del patrón. Lavó los trastos, tiró basura, durmió a los niños, cambió pañales como aire que entra por la ranura. Los dos jugaron con su ternura, le dio la vuelta a la cerradura, durmió de pronto todos sus males. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero.
se echó un vestido, se fue despacio para la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va, se va, se va. Muchas gracias. Bueno, pues escuchamos a León Chávez Teixeiro y Los prófugos del manicomio. Esta canción, Se va la vida o Mujer, fue interpretada en vivo en el primer Festival de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo en la Ciudad de México en 2014. Esto es organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Comité de Apoyo a Ayotzinapa. Bien, pues esto es un placer verdaderamente presentar esta parte musical y pues para tener información sobre lo que se está realizando en México con respecto a el aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hoy hace 38 años que allá en la Selva Lacandona se oficializó la creación del EZLN, pareciéndonos un primer paso para el proceso revolucionario que se oficializaría 10 años más tarde, en la guerra contra el olvido que se estableció con el levantamiento de 1994. La evolución que conocemos a través de sus acciones y sus palabras ha sido bien grande durante estas casi 4 décadas de historia. La imbricación indígena ha dado lugar a un movimiento más amplio que a fecha de hoy continúa activo y dando respuesta a las constantes agresiones que la población indígena y las bases de apoyo zapatista continúan sufriendo por parte de los malos gobiernos en sus 3 niveles de gestión, así como sus capataces, el narcotráfico y el efecto de los paramilitares. Nos referimos en concreto a la heroica resistencia de los Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista, CRAES, como la comunidad de Moisés Gandhi frente a la organización criminal Orcao en Chiapas. Del mismo modo, el EZLN ha estado activo en la respuesta a la represión gubernamental en sus 3 niveles de gestión contra las personas migrantes que llegan de todos los días y siguen encontrando en la ciudad de Tapachula, Chiapas, el paso para México, para cruzarlo, ¿no? Y por último, una delegación de más de 140 milicianas y milicianos está concluyendo la segunda oleada de la gira por la vida en la Europa que abajo y a la izquierda, compartiendo espacios, palabras y escuchas. Tuvimos por aquí en París el paso de esa comisión. Casi 4 décadas después del nacimiento del EZLN, este sigue más rebelde y vivo que nunca. Desde la Central General de Trabajadores saludamos con reconocimiento este proceso revolucionario con sus luces y con sus sombras, como todo proceso, y le deseamos una larga y acertada vida. Pero también, pues, Gilberto Morales del Heraldo de Chiapas nos dice desde Altamirano la siguiente información. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional anuncia una movilización para festejar su aniversario número 39 desde los caracoles, municipios autónomos y juntas de gobierno que existen en el estado de Chiapas. El 17 de noviembre de 1983, en la Selva Lacandona, municipio de Ocosingo, fue creado el EZLN. Esto, según ellos, con la finalidad de acabar con los malos gobiernos y darse a conocer en todo el mundo, porque millones de indígenas en México están siendo pisoteados, maltratados, desconocidos, encarcelados por el mismo gobierno que desde hace muchos años.
sigue diciendo que se puede leer esto en los caracoles que celebran su aniversario, hay mucha información abierta. Después de 11 años de su creación, se dieron a conocer oficialmente levantados en armas el 1 de enero de 1994, año muy, muy significativo porque cambiaron muchas cosas, ya hablaremos de esto más tarde. Continúo, en las cabeceras municipales de Altamirano, Oconcinco, Palenque, Las Margaritas, Comitán, Rancho Nuevo, San Cristóbal de las Casas, Oxuc, entre otros municipios, y que durante 3 días consecutivos se enfrentaron con el ejército mexicano en Rancho Nuevo, donde se habla de varias personas muertas, tanto del grupo rebelde y el ejército, el cual nunca se ha dado a conocer oficialmente la cantidad de muertos. Durante muchos años los zapatistas fueron reconocidos en todo el mundo por su lucha y hasta este momento el grupo civil armado ha perdido fuerza militarmente y el propio subcomandante Marcos, ahora Galeano, desde hace muchos años señaló que ya no se levantarán en armas, pero seguirán luchando en beneficio de la población indígena. Además, en las elecciones pasadas, María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, fue nombrada por los mismos zapatistas y con organizaciones para participar en las elecciones presidenciales, pero quizás por falta de conocimiento o asesoría quedó fuera de las elecciones presidenciales y es así que este grupo civil armado se ha vuelto político en su lucha. A 39 años de su creación, el EZLN este 17 de noviembre saldrán nuevamente desde sus trincheras y se concentrarán en los diferentes caracoles, juntas de gobierno y municipios autónomos para festejar su creación, y que fue esto en noviembre de 1983 en el corazón de la selva Lacandona. Desde el 16 de noviembre, estos zapatistas y no zapatistas, así como organizaciones, se concentrarán en el municipio autónomo 17 de noviembre, ubicado en el municipio oficial de Altamirano y San Cristóbal, para que juntos conmemoren los 39 años de la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pues aquí les digo otra situación. En este caso, pues hay muchas historias que todavía no se conocen, porque todas las comunidades mayas de Centroamérica estaban en revuelta y estaban también sufriendo agresiones. Recordemos que en 1982, del 80 al 82, el golpe militar en Guatemala desplazó a más de 40,000 indígenas del Petén y de los departamentos colindantes con la frontera con México, y estos encontraron refugio aquí en México, cosa que obligó al Estado mexicano a responder de alguna manera ante el ACNUR y se creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Yo tengo muchas cosas que decir también, porque en aquellos años, y no me equivoco, se creó la URNG, la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que agrupó a los 4 movimientos guerrilleros que existían en ese momento en Guatemala. Pero también debo decir que hay una comunicación de los grupos beligerantes, por decirlo así, desde el punto de vista del mal gobierno, que tuvieron comunicación con indígenas y grupos y naciones mexicanas. Y bueno, pues todo esto que les cuento, y yo tuve la oportunidad de estar de 1981 a 1986 precisamente viviendo esos fenómenos sociales en la frontera con Guatemala. Hay muchas cosas que se van a contar, perdón, muchas cosas que se van a contar y que me tocó a mí, y eso debo decirlo, pues la gran fortuna de presenciar muchos de los eventos que se desarrollaron en esas épocas. Y bien, pues el fruto fue que en 1994 tuvimos la aparición pública del EZLN, y bueno, todo lo demás se ha contado ya muchas veces, pero hay que recordar esto, que no surgió como generación espontánea, ni ha sido creación de los gobiernos que buscan la desestabilización nacional, sino que ha sido movimientos verdaderamente
indígenas verdaderamente en el seno de las poblaciones marginales de nuestros países. Pues bien, ahora, el 20 de noviembre, tenemos también otra fecha que conmemorar, y esto es la fiesta nacional de la conmemoración de la independencia en México. El 20 de noviembre se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, fecha en que comenzó el levantamiento contra el régimen establecido en México. El movimiento, liderado por Francisco I. Madero, voy después a dar información sobre este nombre, se levantó en armas contra el presidente Porfirio Díaz, que había estado en el poder por más de 30 años. Después de una serie de elecciones arregladas, supresión y censura, la gota que derramó el vaso fue la falsa declaración de las elecciones generales de 1910 que favorecieron a Madero. Madero lanzó una revuelta contra el presidente Díaz en 1910. El famoso documento que contiene su declaración contra Díaz, titulado El Plan de San Luis Potosí, es también el origen de una de las ideas políticas más fuertes en México: sufragio efectivo, no reelección, que se traduce como sufragio efectivo sin reelecciones. Eso ya es una lectura entre líneas. También se convirtió en una proclamación pública del apoyo a los rebeldes. El 20 de noviembre se conmemora entonces el inicio de esta revolución, fecha en que comenzó el levantamiento contra el régimen establecido. Se levantó precisamente después de una serie de elecciones arregladas, como ya lo dije. Madero lanzó una revuelta contra el presidente Díaz en 1910. El famoso documento, ya lo dijimos, es el Plan de San Luis. Pero, ¿quién fue Francisco I. Madero? Francisco Indalecio Madero, hay que hacer una corrección, francamente no era Indalecio, sino Ignacio, según investigaciones y documentos posteriores. Fue un revolucionario y presidente de México quien derrocó con éxito a Porfirio Díaz al unificar temporalmente varias fuerzas democráticas y antidíaz en la época en México. Sin embargo, no logró controlar las reacciones tanto de los conservadores como de los revolucionarios que provocaron sus reformas moderadas. Pero, ¿saben? Fue hijo de una familia privilegiada. Madero, aquí algunos que descalifican estos movimientos porque han dicho que éramos una bola de bandidos y una bola de levantados en armas sin razón. Pues hay de todo. Estos movimientos fueron asistidos también por muchas personas de gran valía y de pocos estudios, pero el hijo de una familia privilegiada asistió, en este caso Francisco Ignacio Madero, a Mount St. Mary's College en Emmitsburg, en Maryland. Esto fue de 1886 al 88, y luego estudió durante varios años en una escuela de negocios en París y un semestre en la Universidad California de Berkeley. O sea que ya tenían la visión del mundo estos personajes de la historia en México. Madero creía en una forma moderada de democracia y ayudó a organizar el Club Democrático de Benito Juárez y un partido en Coahuila en 1904-1905 en un intento fallido de convertirse en gobernador del estado. Rápidamente aprendió sobre el ámbito político. Sin embargo, los esfuerzos para poner fin a la presidencia de Porfirio Díaz requerían un movimiento democrático nacional. Por ello, apoyó a los periodistas independientes y alentó a los esfuerzos de organizaciones políticas. Ahí es donde aparecen muchos otros de nuestros personajes insignes en este proceso revolucionario. Entonces, Madero se desempeñó como presidente de México del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913, 3 años prácticamente, y el 30 de octubre de 1983 hubo un asesinato que se efectuó el 22 de febrero de 1913 en la Ciudad de México. Esto quiere decir que ahí aparece Victoriano Huerta, que fue el que traicionó, porque era un hombre de confianza de Madero, al presidente de la época, uno de esos generales de confianza. Ahí está, también nosotros vivimos el acoso militar de alguna manera. De este
trágico modo terminaron los empeños reformadores de un hombre honesto, un final que por desgracia no fue infrecuente en los turbulentos inicios de la Revolución Mexicana. Esta etapa puso de manifiesto su espíritu progresista y emprendedor, modernizó los sistemas de cultivo y de riego en su estado natal y se esforzó en una mejor situación de sus trabajadores, aunque ya por aquellos años albergaba ideales democráticos y de reforma social, así como una preocupación por las condiciones de vida de los campesinos. No empezó a participar en política activamente, sino hasta muchos años después. Pues brevemente, esto es para festejar el acto de, vamos a decir, organización política que nos trae hasta el México de nuestros días y que por desgracia la juventud va perdiendo información y la gran preocupación de muchos en la Ciudad de México es establecer sus planes vacacionales para el Gran Puente, porque en eso sí, los mexicanos, como en otras partes del mundo, somos hábiles constructores de puentes para pasarnos el tiempo en descanso o en placeres. Y bueno, pues esto me da el hecho de decir que estas fechas aquí, para los que estamos fuera de nuestro terruño, pues son significativas y debemos de cultivar la información histórica, el análisis y ver qué es la consecuencia de aquellos años en nuestros días. Pues bien, para comenzar con la sección a cargo de Sofi Velasco, que por el momento se encuentra en la Ciudad de México, voy a cerrar esta introducción y estos saludos que acabo de mandar a nuestros amigos Jean-Christophe Leroy, a Billy Kong, a Elton Man, los Leones Negros, Atletas Campesinos y al grupo Maldita Vecindad, pues exhortándolos a que sigan su producción musical. Los voy a dejar con otro pedazo de la noche de anoche en el Nouveau Cosmos, porque realmente pues fue muy intensa esa presentación de músicos alternativos en París, y entraremos entonces después a la sección de Sofi Velasco. Whoa!
Bueno, pues esto sucedió el día de ayer en un jam organizado por Jean-Christophe Leroy y con la participación de Billy Com, que les mando un muy, muy afectuoso saludo. Y bueno, ahora entramos a la esperada sección de Sofi Velasco, como cada 15 días, titulada Poemas y Cuentos para Todos. Sofi Velasco, pues le mandamos un grandísimo saludo hasta México. Ella está en la ciudad de Guanatos y esperamos su pronto regreso dentro de 15 días para que en directo nos esté deleitando con los poemas y cuentos que ella escoge. Por lo pronto, aquí la tenemos. Muy buenos días a todos ustedes, queridos amigos radioescuchas. Para darle continuidad al realismo mágico de hace 15 días, hoy quiero dedicar esta emisión a uno de los principales exponentes del realismo mágico, el cubano Alejo Carpentier. Bonjour à vous tous, mes chers amis. Pour continuer sur la ligne du réalisme magique de notre émission précédente, aujourd'hui je veux dédier cette séquence à l'un des principaux représentants du réalisme magique, le cubain Alejo Carpentier. Alejo Carpentier y Balmont es un novelista, ensayista, poeta, periodista y musicólogo cubano. Su obra está muy marcada por los hechos históricos, pero el realismo de sus textos es trascendido por la magia de su estilo poético, rico en metáforas y profundamente original. Alejo Carpentier y Balmont est un romancier, essayiste, poète, journaliste et musicologue cubain. Son œuvre est très marquée par les événements historiques, mais le réalisme de ses textes est transcendé par la magie de son style poétique, riche en métaphores et profondément original. A Carpentier le irritaban sobre todo las modas europeas ávida e ingenuamente adoptadas por latinoamericanos, por lo que las criticaba abiertamente en sus obras. Carpentier était particulièrement irrité par les modes européennes adoptées avidement et naïvement par les latinoaméricains, et les critiquait ouvertement dans ses œuvres. Además, solía decir que las ideas nunca envejecen cuando son ideas verdaderas, volviéndose entonces los adjetivos simples arrugas del estilo, y se refería a las islas caribeñas bajo la expresión de islas sonantes, porque para él, en ellas, todo era sonido. Il disait aussi que quand les idées sont véridiques, elles ne vieillissent jamais, et que les adjectifs deviennent alors de simples rides dans le style. Et il parlait des îles Caraïbes sous l'expression d'îles sonnantes, car pour lui, tout y faisait appel au son. Pocos saben que en su juventud Alejo Carpentier escribió poemas. Algunos de estos poemas son conocidos porque fueron musicalizados por compositores como Alejandro García Caturla en Cuba o Marius François Gaillard y Darius Milhaud en Francia. Pero lo más importante es que tras los versos carpenterianos se hallan las huellas de dos otros poetas que tanto y siempre admiró, José Martí y Rubén Darío, ambos modernistas. ¿Los recuerdan de la emisión anterior? Peu savent que, dans sa jeunesse, Alejo Carpentier a écrit des poèmes. Certains de ces poèmes sont connus parce qu'ils ont été mis en musique par des compositeurs comme Alejandro García Caturla à Cuba ou Marius François Gaillard et Darius Milhaud en France. Mais le plus important est que derrière les vers de Carpentier, il y a des traces de deux autres poètes qu'il admirait tant et toujours, José Martí et Rubén Darío, tous deux modernistes. ¿Vous vous en souvenez dans l'émission précédente? Pues bien, vayamos con el primer relato en español, sabiendo que esta vez solo serán dos, porque son un poco más largos los textos. Commençons alors avec le premier texte en espagnol, sachant que cette fois-ci, il n'y en aura que deux, car les textes sont un peu plus longs. La muchacha iraquí de Alejo Carpentier. La muchacha iraquí me mira con sus ojos oscuros llenos de sueños. Desde su rostro añil sonríe enigmática igual que Mona Lisa. Sonríe, y al final de sus labios queda como si de una pequeña burbuja de júbilo se tratase, solo un esqueje de moflete. La muchacha iraquí tiene la faz envuelta en un pañuelo azul que deja pasar todos los rayos de luz. Aquellas tardes, sobre las 7, me situaba frente a ella, entre Suiza y Taiwán, en el andén de la estación del Campo de las Naciones. Aquellas tardes la veía sonreír. Parece que me preguntaba mirándome fijamente a los ojos. ¿Qué tal ha ido hoy el trabajo? ¿Eres feliz? ¿Qué piensas cuando acaricias con tu mirada la pintura de mi cara? Y un día, un frío 16 de marzo, esperando el tren frente a ella, pensé que había cumplido 40 años, y en el balance provisional de mi vida me faltaban muchas cosas por hacer.
Ninguna tenía que ver con el dinero. No se trataba de eso. Era simplemente que no disfrutaba con mi trabajo, que en casa todo era ya monotonía, que no había logrado ninguna de las metas que me había propuesto cuando era joven, ni había escrito esos cuentos fantásticos como el fiel seguidor de Poe y Maupassant, ni había aprendido a volar, ni siquiera había realizado ese programa de radio con el que siempre soñé y para el que todo el mundo decía que había nacido. Me preguntaba si todavía tenía remedio o si debía considerarme un fracasado, un mediocre. Justo en ese instante llegó el convoy del metro dirección Mar de Cristal. Cuando iba a montar en él, por la puerta frente a la cual la muchacha iraquí permanece fija, pude escuchar un susurro dentro de mi cabeza que me decía que necesitaba hablar conmigo. Miré a mi alrededor y no había nadie. El metro iba casi vacío. La voz dulce de niña me pedía que esperase. Quité el pie del vagón y permanecí en el andén. Cuando las puertas del tren se cerraron, pude ver cómo la muchacha iraquí, envuelta en reflejos, abría la boca y me enseñaba una hilera blanquísima de dientes que formaban una sonrisa. Una verdadera sonrisa. «No eres un fracasado», escuché claramente dentro de mi cabeza. El convoy dejó la estación y me encontré de nuevo frente a la pintura. No parecía que hubiese cambiado. Seguía con su media sonrisa colgada de un bonito moflete. Intenté comunicarme con ella con la mirada, pero no tenía éxito. Pensé después en la fuerza de la mente y transmití pensamientos de interrogación y de sorpresa, pero no lograba ninguna respuesta. Pregunté, en un susurro que evitara que las personas del andén me tomasen por loco, si era posible que me hubiese hablado, y en caso afirmativo, ¿cómo era posible que supiese si era o no un fracasado? Tampoco obtuve respuesta. Sí, sentí como un par de guardias jurados se colocaban tras de mí de modo inquietante, pero no podía moverme. No era capaz de desclavar las piernas de la línea verde del andén, bajo la hilera de fluorescentes. Los indicadores luminosos anunciaron un nuevo convoy dirección Mar de Cristal. Parpadeé repetidamente. Abrí con desmesura los ojos y me pareció entonces que había alucinado. Me preocupé porque hablaba con las paredes, los murales más bellos que recordara haber visto, pero al fin y al cabo, paredes nada más. Fue entonces, en el momento en que de nuevo el tren se interpuso entre la pintura y yo, cuando volví a escuchar su voz. Solo está vivo aquel que se pregunta qué más puede hacer en esta vida para ser feliz. Podía verla a través de los cristales, bajo reflejos tornasolados que producían un efecto como el de un zotropo precursor del cine. Movía los labios muy despacio, sin quitarme los ojos de encima. Ahuecó el pañuelo en su cuello y sonrió de nuevo. El ferrocarril se paró. Pensé, mientras la miraba, que era muy bella. Creí advertir un brillo en sus carrillos, como si mi pensamiento le hubiese producido un leve rubor. ¿Podemos comunicarnos ahora? Pregunté entre sorprendido y anhelante con el pensamiento, y me respondió que sí. El tren cerró sus puertas y apreté el botón para volverlas a abrir. ¿Algún problema, caballero? Escuché a mis espaldas. Se trataba de una voz real y cavernosa que transmitía opresión, pero no podía responder. ¿Se siente usted bien?, preguntó más amablemente el otro de los guardias de seguridad. No podía moverme. Déjalo, dijo la voz melosa de la muchacha iraquí. Espera el próximo tren. Desde aquel día mi vida cambió completamente. La muchacha iraquí, pintada en añil en ese mural, despertó en mí todas las posibilidades que hibernaban en el Valle del Olvido. Me enseñó que todo era posible, que mis sueños no solo eran realizables, sino que eran mi motivo de vivir. Su voz se transformaba en poder de decisión. Preparé el guión de ese espacio radiofónico nocturno que me rondaba la cabeza y que todavía nadie había descubierto. Lo presenté en la emisora en la que había imaginado escuchar siempre mi voz. Conseguí la oportunidad de ponerlo en el aire durante ese verano y en unos meses dirigía y presentaba el programa Revelación del que todo el mundo hablaba y que obligaba a medio país a trasnochar.
Dedicaba las últimas horas de las mañanas a la lectura y las tardes a escribir esos cuentos extraños que pujaban por salir de mi cabeza. Al año siguiente logré obtener la licencia para pilotear avionetas. Tenía en esa serigrafía la chispa de mi voluntad. Cada tarde volvía para charlar un rato con ella. Se alegraba de mis éxitos, de mi felicidad. Después pasó el tiempo, cambié de ciudad y nos veíamos mucho menos. Sin embargo, ella me sonreía como el primer día y me hablaba con su voz dulce de niña. Por fin, años después me olvidé de ella, hasta hace unos días. Volvía de un viaje de promoción por Latinoamérica de mi último libro y aterricé en Barajas. Me acompañaba mi tercera mujer. Le propuse enseñarle el mural más hermoso que conocía. Aceptó encantada, a pesar de tener que renunciar al taxi. Cogimos el metro y bajamos en la estación de Campo de las Naciones. Mientras ella recorría los andenes admirando el mural, yo me situé de nuevo frente a la muchacha iraquí. La pintura no había cambiado, seguía con su media sonrisa y su pañuelo lleno de luz celeste. Esperé a la llegada del convoy para saludarla. «Hola, mi niña», mi chispa de disposición, mi alma, mi motor. Me sorprendí pensando con infinita ternura. Y nada escuché. «¿Estás enfadada conmigo?», pregunté, y solo oía mi propia respiración. El tren se marchó, y yo me quedé aterrorizado y triste a la vez. Tampoco me habló con el siguiente convoy ni con el otro. Mi mujer había acabado de admirar las pinturas. Nunca le había contado mi secreto, la procedencia de mi poder de decisión, el motivo por el que mi vida giró completamente. Y tampoco ese día se lo iba a contar. Salimos de la estación y cogimos un taxi hasta el hotel. Iba callado, ruminando una incipiente angustia, preocupado. Decidí volver al día siguiente e intentar de nuevo comunicarme con la muchacha iraquí. Llegué temprano a la estación y vi que había alguien situado frente a la puerta del vagón. Había dejado pasar el tren. Estaba clavado en el andén como extasiado, sin despegar la mirada del panel pintado frente a él. Me coloqué a su espalda y esperé que llegase el siguiente convoy. Le observaba. Era un muchacho joven de unos 20 años. Vestía ropa vaquera de un modo desalineado y portaba bajo su brazo izquierdo una enorme carpeta de dibujo. Parecía hipnotizado. Cuando llegó el tren, su rostro se tensó. Miré a través de las ventanas el rostro de la serigrafía. Permanecía inmóvil, con su mueca de media sonrisa. Sin embargo, el chico le decía palabras que yo no podía entender. Observé cómo se insuflaba, cómo le comenzaron a brillar los ojos con un reflejo acerado, cómo agarraba con vehemencia su cuaderno de dibujo, convencido de que su musa, la que fue mía, le había convertido en el Velázquez del siglo XXI. Caminé arrastrando los pies hacia la salida de la estación, intentando descubrir qué significaba aquello. Los edificios modernos, de cristal, de espejo, acuchillaron mis ojos con sus destellos poderosos de sol nuevo. Quedé cegado por unos instantes y caí al suelo. Alguien me ayudó a incorporarme. «Tenga cuidado, abuelo», le oí decir. Pasé medio hundido por el parque, intentando repasar los últimos años de mi vida. Había abandonado el programa de radio. Colaboraba a menudo en espacios de televisión, convertido en santón de la subcultura de las tertulias de la tarde, y desde la columna de un diario desmenuzaba con ironía a la sociedad actual. Nadaba en dinero, éxito y popularidad. Quería escribir, pero los continuos compromisos me lo impedían. Mi último libro no era mi último libro. Vivía de las rentas de los primeros años. Viajaba continuamente, pero ya no disfrutaba los viajes. En realidad, ya no disfrutaba la vida. No era feliz. Pensé en lo que realmente me apetecía, en lo que verdaderamente quería, y mi cabeza se inundó de verde y de mar, de rocío y de sal, de viento ululado y de batir de olas, de bosques húmedos con aromas e infusión de eucalipto y de conversaciones con pescadores, de paseos por los miradores y de atardeceres en la playa, de letras, de rimas, de canciones, de lentas y tristes, de melancólicas canciones de blues.
Volví a la estación con un rumor musical en la boca. Me situé frente a la imagen de la muchacha. Miré fijamente y transmití proyectos de eremita. Nada me lo impedía. Buscaría en mi paraíso un lugar apartado de la costa lucense, algo de soledad para volver a escribir, para aprender a tocar el piano y componer canciones que desnudasen almas, para cultivar 2 surcos de hortalizas y para navegar, de espaldas a la realidad, sobre el mar del resto de mi vida. Sin dudarlo, en vez de dirigirme al hotel, di la vuelta para coger en la otra vía el convoy dirección al aeropuerto de Barajas. Justo antes de cerrarse las puertas, llegó el tren en la otra dirección. Bonita melodía. Susurró de nuevo su voz dulce en mi cabeza bajo el jadeo neumático del tren. Miré hacia la pintura y volví a ver relucir su amplia sonrisa tras los cristales, como una estela parpadeante de neón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nous venons d'entendre Sous le regard du ciel du compositeur français René Aubry. Acabamos de escuchar Sous le regard du ciel del compositor francés René Aubry. Passons maintenant au texte en français. Pasemos ahora al texto en francés. Simón Bolívar, poème inédit de Alejo Carpentier. Que ma chanson ait un son de bronze, cri de pierre vierge au cou du ciseau, et qu'un froid terrifiant coule dans mes veines avec un vertige de char en masse. Pour dire son nom, il n'y a ni verbe ni harmonie, car même l'Apocalypse ne traduira sa gloire, au-delà de l'exaltation de la poésie et le clairon de sa victoire. Tempête qui a traversé l'abîme et qui a brisé le granit de la puissante clôture, avec le zigzag fougueux de l'héroïsme dans le prodige du continent. Numen en combustion, feu de joie fructueux de 5 soleils qui ont encadré un destin, et qui, siècle après siècle, résonnent dans le plus haut sommet andin. J'ai grimpé, impulsif, en espirale, pour brûler mes désirs dans son feu,
et j'ai vu se briser mes ailes, et j'ai vu que je ne pouvais même pas entrevoir le puissant sommet. Et me voilà descendre dans les tourbillons humains, dans ma désolation et ma tristesse, serrant l'étonnement entre les mains devant sa majesté et sa grandeur. Et rouge et bariolé, ce poème est terminé. Acabamos de escuchar Berceuse campesina del compositor cubano Alejandro García Caturla. Nous venons d'entendre Berceuse campesina du compositeur cubain Alejandro García Caturla. Una vez más, debemos despedirnos. Espero hayan pasado un rato agradable y les haya gustado descubrir más de este grande Alejo Carpentier. Encore une fois, nous devons nous dire au revoir. Mais j'espère que vous avez passé un agréable moment et que vous avez aimé en découvrir plus sur ce grand Alejo Carpentier. Hasta la próxima. A la prochaine. Bueno, como siempre nos deja con ganas de escuchar más Sofi Velasco en su sección Cuentos y Poemas para Todos. La tendremos de vuelta en persona dentro de 15 días.